Lección 6 para el 10 de agosto del presente año. Lleva como título De adentro hacia afuera. Dice el texto de memoria de esta semana: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Bueno, durante esta semana, un tema que enfrentó en diversas ocasiones a los fariseos con Jesús fue la tradición. Por ejemplo, frotar unos cereales con la mano en sábado era malo, era pecado. Comer sin purificar sus manos era malo, pecado. Dedicar objetos al servicio de Dios para evitar que otros puedan disfrutarlos. No tocar a un gentil ni comer con él. Muchas y diversas eran las tradiciones que hacían la religión farisaica difícil y dura de seguir. A causa de sus tradiciones eran guías ciegos que cerraban al pueblo la entrada al reino de los cielos. Durante esta semana vamos a estudiar los problemas de la tradición, es decir, sustituir los mandamientos de Dios, lo que contamina y lo que no, la tradición y los gentiles, perrillos que superan a sus amos, oídos que se dejan abrir y la levadura de la tradición. Hablemos de los problemas de la tradición. Sustituir los mandamientos de Dios. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. Dios había ordenado que los sacerdotes, escuchen bien, los sacerdotes que se purificaran con agua antes de poder ministrar en el santuario. Es decir, esta ley era exclusiva para los sacerdotes, los que servían en el santuario terrenal. Llevados por un exceso de celo, los judíos habían extendido, es decir, habían llevado este mandamiento que solo debía ser aplicado en los servicios del santuario, lo habían extendido o llevado este mandamiento a todas las personas para evitar de esta manera una contaminación ritual. La pregunta de los escribas fariseos estaba destinada a probar que Jesús no respetaba los mandamientos, pero esa pregunta se volvió en contra de ellos. Jesús siempre respetó los mandamientos. Eran ellos los que los quebrantaban y quienes sustituían por sus propias tradiciones. Por ejemplo, si dedicaban algo a Dios, corbán, como se le conoce, si eran, este es corbán, es corbán. Es decir, por ejemplo, una casa, un bien material, bienes, recursos, eso se convertían en algo que se podía utilizar para el santuario, es decir, para los servicios santuarios. Ellos lo habían dicho que eso era destinado para el santuario, y cuando él moría, ahora los sacerdotes del santuario podían usarla. Entonces, pero esa persona no podía utilizar eso para ayudar a sus padres, es decir, era corbán. Todo bien material que era dedicado, que dígase es corbán, era dedicado único y exclusivamente para ellos, para servir a Dios, para el santuario. Y entonces ellos invalidaban el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ahora, si eso era corbán, ya no podían ayudar a su papá o su mamá. Entonces eso es lo que Jesús confronta con ellos, porque ellos estaban invalidando un mandamiento y lo estaban sustituyendo por la tradición. La hermana White dice: en el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Lo que contamina y lo que no contamina. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina o contamina al hombre. La carne santificada de un animal sacrificado se volvió inmunda al ser tocada por alguien ritualmente inmundo. Es decir, cuando en los servicios del santuario se sacrificaba, el animal que se era sacrificado era una carne santificada. Pero si esa carne de ese animal sacrificado en el altar era tocada por alguien que estaba ritualmente inmundo, esa carne se quedaba inmunda. Repito, esto solamente se aplicaba en
los servicios del santuario, con los sacerdotes. En la tradición farisaica, esto se extrapolaba a cualquier alimento, es decir, a cualquier alimento permitido por Levítico 11. Recordemos que los judíos seguían la ley mosaica y por lo tanto solamente comían alimentos que Moisés les permitió comer en Levítico 11. Aquí no estamos hablando de alimentos inmundos, no estamos hablando nada de eso. Aquí estamos hablando con personas que son judías, que fielmente obedecían los mandamientos de Moisés en cuanto a qué comer y qué no comer. No estamos hablando de que están comiendo animales inmundos, no, están comiendo animales limpios, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro ahí. Y entonces se extrapolaba cualquier alimento y a cualquier persona que estuviese o no impura. La cuestión planteada no tenía nada que ver con comida, con alimentos que se podían comer o no, sino con la manera en que se comían, ¿sí? Porque repito, ellos eran judíos, no comían cosas inmundas. Entonces, es decir, esto era un planteamiento sobre lo que podían, cómo debían comer, ¿sí? Con las manos purificadas, es decir, lavadas ritualmente, como se les había enseñado, o sin purificar, es decir, inmundas. Por eso, si no te lavas las manos de una forma determinada, el alimento que comías era impuro. Pero Jesús dejó claro que un alimento limpio, si de lo que permite Levítico 11, no se hace impuro por comerlo sin realizar el rito tradicional. Sin embargo, lo que realmente contamina a la persona es lo que tiene adentro. De nuestros deseos y pensamientos surgen nuestros pecados. Recordemos que Jesús dijo, si ya te enojaste con tu hermano, ya lo mataste. Es decir, el pecado nace en la mente. Por eso Jesús, el cuestionamiento, la explicación que le dio a sus apóstoles, tiene que ver con que lo que hay adentro es lo que contamina, lo que sale, más no lo que entra. Es decir, no nos contaminamos por no lavarnos ceremonialmente nuestras manos, ¿sí? Eso es lo que Jesús quiere dejar en claro ahí. Aquí no tiene nada que ver qué tipos de alimentos podemos comer, sino la forma en que deben comer esos alimentos. Es la cuestión o la controversia entre Jesús y los dirigentes judíos, la forma en que ellos estaban comiendo, porque no estaban comiendo como se les había enseñado a los ancianos, lavarse las manos ceremonialmente. Entonces esa era la cuestión en este punto. La tradición y los gentiles, perrillos que superan a sus amos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Según la tradición, un judío no podía tocar a un gentil, es decir, un gentil es todo aquel que no pertenece a la religión judía, es decir, que no es judío, es decir, pagano, extranjero. No podía ni entrar en su casa ni comer con él o con ella. Al tratar con esta mujer griega, Jesús parece apoyar estas tradiciones. No puedo sanar a tu hija, le dijo Jesús, porque eres pagana. Solo sano a judíos. En esta descripción, los judíos son los hijos de Dios y los paganos son los perrillos. Esos perrillos significan perros domesticados. La mujer captó la pista que Jesús dejaba en su mensaje. Se aferró a ellas por fe y le ganó a Jesús la discusión. Porque fíjense lo que dice. Deja primero, es decir, ella podía pedir el segundo puesto y aprovechar las migajas de los saciados. Perrillos, los perros domesticados, no los callejeros, formaban parte de la familia y por lo tanto podían disfrutar de sus beneficios, es decir, comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oídos que se dejan abrir. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Ahora, desde Tiro, Jesús dio un rodeo intencional para evitar Galilea. De esta forma pudo pasar tiempo con sus discípulos. Al llegar a Decápolis, le trajeron a una persona para ser sanada. Tomándolo aparte, usó un sistema peculiar para sanarlo.
Con sus acciones Jesús le permitió a este hombre ejercer fe en que él podía sanarle. Como resultado, muchos se maravillaron de Jesús. ¿Por qué gimió Jesús al clamar: abierto? Bueno, el sordo pudo oír con claridad y las primeras palabras que oyó fueron las de Jesús. Mas Jesús pensaba en aquellos que, oyendo, no querían oír sus palabras ni recibir su mensaje. Jesús desea que tengamos nuestros oídos prestos a escuchar sus mensajes y también para escuchar el clamor de aquellos que necesitan oír de nosotros una palabra oportuna. Vayamos a la siguiente parte, la levadura de la tradición. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Cuando llegaron a Dalmanuta, Jesús se encontró con los fariseos sordos, aquellos que decían oír, pero no oían, decían escuchar y no escuchaban, que le pedían una señal de autoridad. Se negó a darles señal alguna. Nada podía convencer a los que no querían ser convencidos. Decepcionado, dejó la religión embarcándose con sus discípulos. Durante el trayecto Jesús les habló de la levadura de los fariseos, es decir, de las enseñanzas. Aquí la levadura representaba las enseñanzas y tradiciones que mermeaban la religión y la corrompían. Pero, como siempre, los discípulos no entendieron la metáfora. ¿Por qué? Porque como seres humanos, los discípulos pensaban, cuando Jesús les hablaba de cosas espirituales, ellos pensaban de cosas materiales, no podían entender las palabras del maestro. Pensaron que les recriminaban por no haber traído pan y creyeron que no debían comprar pan de uno que fuera fariseo o saduceo. Olvidaron que Jesús puede poner a nuestra disposición recursos ilimitados. No nos conviene flotar con la corriente, guiados por la tradición y por presuntuosos sofismas. Somos llamados a colaboradores con Dios. Levantémonos, pues, y brillemos. No hay tiempo que perder en controversias. Los que tienen un conocimiento de la verdad como está en Jesús, deben ahora unificarse en corazón y propósito. Deben eliminarse todas las diferencias. Los miembros de la iglesia deben trabajar unidos bajo la dirección del que es la gran cabeza de la iglesia. Los que tienen un conocimiento de la verdad, levántense y brillen. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Isaías 58:1. No mutiles más la verdad. Clame el alma por el Dios viviente. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, créelo, vívelo y compártelo.